Seguimos en nuestros estudios compartiendo esta mañana precisamente con el senador Luis Alberto Heber, que bueno, en estos últimos días trabajando a full. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación de estar aquí en esta radio, en FM, que tan prestigiosa y que escucha tanta gente, ¿no? Y por los canales de internet que de alguna manera transmite. Es para nosotros un gusto estar acá. Andamos en una gira a nivel nacional. Yo no sé cuántas veces ya hice todo el país. Uh-huh. Pero bueno, voy a trabajar hasta el último minuto que me pida la veda, me permita la veda. Creo que termino en un reportaje en televisión en Maldonado a las 12 menos cuarto de la noche del día jueves, porque a las 12 empieza la veda. Y tratando de razonar con la gente. Uh-huh. Yo sé que hay mucha gente que ya está decidida, pero hay gente que está indecisa, que todavía no ha tomado una opción o que no está conforme con la situación y que le gustaría que alguien lo ayude a razonar. No está quizás plenamente informada de todo, entonces yo le reflejo algunas cosas para que pueda razonar bien. ¿Por qué Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón? Luis Alberto, se ha visto mucha cosa, ¿no? Una campaña que se ha ido ensuciando de a poco. Sí. Y si uno ve hasta de frente a lo público, han salido unos carteles increíbles, ¿no? Porque a veces cuando hablamos que tenemos que cambiar la educación, eso comienza por nosotros, ¿no? Y por ustedes, los políticos. Exactamente. Entonces hay que medir ciertos términos porque hay una sociedad generalizada viendo todo eso, pero hay niños también. Totalmente. Hay maestros que enseñan los cantos de los jingles de las canciones del Frente Amplio. Uh-huh. Hay carteles que se ponen en los edificios. Hay uno de la UTU diciendo que se vota a Daniel Martínez en un centro de enseñanza. Y nunca hay de nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Siempre viene, la intolerancia siempre viene del mismo lado, ¿no? Y lo último fue una carta pública que los inspectores de secundaria dicen que corporativamente van a votar a Daniel Martínez, lo que de alguna manera están violando la Constitución de la República y va a haber consecuencias de eso. ¿Por Claro. qué? Y bueno, no se puede violar la Constitución de la República por parte de los inspectores que, si hay algo que son profesores que enseñan y que deben de enseñar que lo primero que hay que respetar es nuestra Constitución, ¿no? Uh-huh. Las leyes y la Constitución de la República. Claro. Y la violan haciendo uso de su condición de que son inspectores de profesores para que enseñen bien a nuestros hijos, y lo que hacen es meterse en política. Ellos no fueron votados. ¿Quieren sacar una agrupación? Saquen. Y saquen una lista. Ahora que usen los centros de enseñanza para hacer propaganda proselitista, viola la Constitución de la República. A mí me han contado padres que tienen hijos en la facultad y que han dicho, bueno, el próximo año van a tener mucho menos clases porque va a haber mucho más paros. Sí, tratan de generar temor para que la gente cuando vaya, ese estudiante dice, no, yo me quiero recibir cuanto antes, vengo haciendo un esfuerzo, mi familia también. Si va a haber paro, yo no quiero relajo porque quiero tener el título para Uh-huh. poder salir a trabajar. Entonces Claro. generan miedo o dudas. Sí, no, y miedo porque ven que se puede complicar la situación, ¿no? Y eso es mentira. Va a haber paros. ¿Qué paros si todavía ni siquiera ganamos y todavía ni claro. siquiera propusimos? ¿Qué saben ellos que es lo que vamos a hacer nosotros en el tema universitario? Tú tenés muchos años de campañas políticas, ¿no? Muchas batallas. Muchas. Pero ¿en qué ves en esta diferente a la demás? Muchas cosas. Todas son distintas porque son tiempos distintos. Aunque parezca mentira, 5 años cambia mucha cosa, ¿no? En esta instancia las redes han tenido un protagonismo que no tuvieron hace 5 años. Claro. En la mentira también, ¿no? Pero en la información
también, o sea, el registro permanente. A veces la gente no estaba tan informada de cómo era la campaña. Ahora cuando uno publica las fotos de dónde está acá y está allá, y dice, che, loco, mirá que laburás, ¿no? Porque te veo que estuviste en Artigas un día, después al otro día en Salto, y después te fuiste a Flores, y después volviste a Rivera, y sí, siempre fueron así las campañas. La gente no las veía. Quizás las fotos, las redes, el cariño de la gente que se demuestra en las reuniones hace que mucha gente que no seguía las campañas electorales ahora las siga mucho más y esté más informada. Claro. Hay desinformación porque se usan estas para cobardemente insultar, agraviar, mentir. Entonces eso es lo malo de las redes, ¿no? Pero tiene sus cosas positivas. Hoy quizá hay mucha gente que uno habla y dice, bueno, pero qué raro, tú antes a la política no le dabas mucho atención. Sí, pero me han tocado el bolsillo, me han tocado el sueldo, me han tocado un montón de cosas que antes no se tocaban. La seguridad, que es un tema. Lo que pasó en San Ramón los otros días, el hecho de violencia donde le pegan al comisario, es como el mundo al revés, ¿no? Uno podría suponer que fuera al revés la cosa. Increíble, es comentario todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Es un mundo que nosotros tenemos que reaccionar. Y la reacción es endureciendo la democracia. Es la forma de defender la democracia. Si la democracia no está preparada para dar lucha a la delincuencia y al relajo y al desbunde, si nosotros no reaccionamos, no endurecemos, se nos va el sistema. Yo como creo en el sistema democrático, creo en el gobierno de las mayorías, en el voto, en la representación proporcional, el republicanismo, que es votar legisladores que representen a la gente. Creo en ese sistema profundamente. Me preocupa que la democracia sea débil frente al delito y frente al patoterismo. No se le teme a la autoridad, se le toma el pelo a la autoridad o se le falta respeto a la autoridad. Y eso para mí son los valores al revés. Claro. Y eso lleva a que tengamos que reaccionar. Y la reacción es endurecer los códigos y respaldar la policía. No le tengamos miedo a eso. Con la ley, con la Constitución. Hoy decía Luisito de que a partir del 1 de marzo, si él es el gobierno, nunca más un paso atrás de la policía. Claro. Hacia adelante. Hacia adelante, y decía otra cosa. El 2 de marzo me debo reunir con todos los jefes de policía. De modo tal de él dar las órdenes directamente. No es un tema menor. El presidente tiene que estar arriba del tema de seguridad. Claro. Ejercer la autoridad es muy importante. Desde el gobierno hacia todos los cargos que están por debajo. En todo sentido. Ejercer, por ejemplo, la autoridad que se ha perdido en la enseñanza, en la policía, en otros sectores que son fundamentales. Pero totalmente. Y la autoridad se tiene que hacer porque está respaldada por la ley, por el voto. Claro. La gente vota. Y el respaldo se lo da el gobierno. Claro, la ley limita la autoridad. O sea, está regulada la autoridad. No puede hacer ni un presidente, ni un ministro, ni un jefe de policía lo que quiera. Está regulado. Esas regulaciones hay que adecuarlas a estos tiempos. ¿Por qué? Y bueno, yo estoy de acuerdo con la propuesta del Guapo Larrañaga cuando decía que una casa que se usa como un hogar, pero en realidad no es un hogar, es una venta de pasta base, que es un comercio ilegal que destruye la cabeza de nuestros hijos. No puede ser que la democracia no pueda reaccionar y que el juez no dé una orden para poder entrar. Y como está en la Constitución, dice que no podemos entrar a el domicilio sin la autorización del jefe de hogar. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿es un hogar o es un comercio? Para mí es un comercio ilegal. Entonces no podemos permitir que usen los derechos para amparar el delito. No se puede tocar. ¿Cómo no se puede tocar? Claro que se puede tocar. Esa casa que usa una familia como pantalla, en realidad le está envenenando la cabeza a nuestros hijos. Y nosotros
debemos de reaccionar, porque si no la gente empieza a reaccionar y a hacer justicia por mano propia. Claro. Y si hace justicia por mano propia, ahí la gente va presa. Ahí sí, seguro. ¿no? Si Ya. es un delincuente, no. Ya han ido Ahora varios sí, claro. trabajadores, ¿no? Trabajadores, gente que tiene un comercio, que se ha defendido, pues está harto que lo roben 10 veces, 15 veces, y reacciona, y bueno, termina ese, sí, seguro termina preso. Bueno, es el mundo al revés que yo estaba diciendo. Claro. Nosotros tenemos que dar posibilidades de que la gente en su casa se pueda defender. Luis Alberto, hoy se habla mucho y se trae a colación, y más en estos últimos tiempos, de los desaparecidos cuando la época de la dictadura. Pero también hay que recordar, y que está bien eso, ¿no? Hay que recordar que desde hace unos años esta parte ha desaparecido muchísima gente, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, niños, claro. adultos, y nunca más se supo dónde fueron a parar. No, nosotros no podemos olvidar ni los desaparecidos de ayer, ni los desaparecidos de hoy. Parecería que los desaparecidos de ayer son más importantes porque había un móvil político, ¿no? O el terrorismo de Estado, que de alguna manera es el mal, el causante de todos los males, y no los desaparecidos de hoy. Nosotros tenemos que defender los derechos humanos de ayer, pero sobre todo de hoy, y los de mañana. Y hay derechos que no están siendo defendidos. Por ejemplo, los derechos de las víctimas del delito. Siempre se busca ver cómo son los derechos humanos del preso, del delincuente que va preso, a ver si tiene una institución para rehabilitarlo, y está bien. Pero los derechos de la familia, que mataron al jefe de la familia y dejan a esa familia en la calle, la responsabilidad de no haber podido defender a esa familia trabajadora. ¿Quién se hace eso, ¿no? ¿Quién se hace responsable de eso? No sería buena cosa que el Estado diga, bueno, yo tengo esta misión y si no la cumplo, tengo que buscar la forma de proteger a una familia que queda en la calle producto de que matan al único sueldo que entraba en ese hogar, porque era un simple trabajador. Entonces tenemos que ser justos, y ser justos es reparar también. Naturalmente yo entiendo los reclamos que se hacen todos los años pidiendo saber qué es lo que pasó en el pasado. Y está bien, pero... Está bien, pero los de hoy... Hay mucha gente, muchos frente amplistas que uno conoce, que son amigos, que ellos que no tienen esa pasión, digamos, que puede tener otra persona, que dice, bueno, el Frente Amplio, si pierde estas elecciones, lo pierde porque no enfocó el tema seguridad. Más allá de lo que puede pasar en la enseñanza, lo que puede pasar en la salud o en otros términos, pero ven como el factor clave de la pérdida de votos y del gobierno, si no hay un repunte, digo, ¿qué pasa por ahí? Tema seguridad. Y de mantener a la gente que ha seguido actuando de la misma manera. Yo creo que el nivel de hartazgo de la gente, ese tema de la seguridad es un tema muy importante, no es el único. Claro, pero si lo plantean como único, creo que se equivocan en el análisis, no hacen una correcta autocrítica. Y está bien que la gente que no se pone un balde y está fuera del fanatismo, razone por qué pierde. Porque es la mejor forma de corregir para poder rearmarse una fuerza política. La fuerza política que no reacciona, que no se autocritica, que no se mira al espejo, seguramente va a seguir cometiendo los errores porque no los reconoce. Exacto. Entonces, lo primero es por el tema de seguridad, no exclusivamente, es un tema muy importante. ¿Por qué? Y porque hay ideología del Frente Amplio ahí. Usted me dice, pero ¿cómo ideología? Sí, hay ideología porque el Frente Amplio entiende que el delincuente es una víctima de un sistema capitalista y que toda la gente trabajadora que trabaja en realidad es culpable de no degenerar porque los que no trabajan delinquen. Y entonces ata la delincuencia con la necesidad imperiosa de vivir. Y lo que hacen es tratar de tener una parte de una torta al cual no accede, ¿no? Entonces es una víctima, es un excluido de la sociedad. Eso también está equivocado,
porque eso no es así. La delincuencia se origina en el narcotráfico, que es el peor de los capitalismos que hay en el mundo, donde esclaviza gente en función de la adicción. No hay ideología, hay plata ahí. Claro. Es lo peor de las codicias. Es el ejemplo en el barrio de aquel que trafica droga, que mañana en una semana se compró una moto porque vende pasta base, y la otra persona que trabaja y hace un esfuerzo en la vida y trabaja 2 años y la paga en cuotas y muchas veces se la roban y queda con las cuotas, ¿no? Entonces es el ejemplo lo que está. Y el Frente se quedó con los libros viejos, quedó en la década del 60. No ha evolucionado, no ha entendido el mundo que estamos viviendo. Y es una guerra contra el narcotráfico. Se nos está exagerando Heber diciendo una guerra. Estamos en guerra con el narcotráfico. Es el peor de los sistemas ilegales que tenemos. Porque hubo ilegalidades en el pasado de venta de alcohol, y hubo ilegalidades de venta hasta de marihuana, le digo. Pero el narcotráfico organizado que lleva el tema de la cocaína y el tema de pasta base nos está destruyendo la sociedad. Y eso lo tenemos que combatir frontalmente. Y no hay víctimas sociales. Son personas que la codicia, el dinero, el afán de consumir, de tener lo que le costaría mucho trabajo hacerlo, y la falta de valores de la vida, de protección de la vida, donde se pelean territorio, donde se matan entre ellos. Entonces hay que entender que es otro código, es otro tema. Claro. Entonces el Frente Amplio es culpable porque se quedó en el pasado y porque trata de buscar comprensión donde no la hay. No hay comprensión en el narcotráfico, hay adicción. Y por lo tanto tenemos que dar una guerra, librar una batalla, endureciendo nuestros códigos y preparando mejor a la policía. Por allí también se habla mucho de que se ha perdido el hábito de trabajo, ¿no? Claro, bueno, que pero todo esto... Hay una generación que es dependiente del gobierno, pero no del trabajo, y no generamos fuentes de trabajo. Sí. Lo que pasa es que ahí en el MIDES hay 2 cosas. Primero, hay gente que se habla que cerca de 80.000 familias son las que viven asistidas por el Estado para poder no morirse de hambre, y no hay planes de salida del sistema y retorno del sistema. O sea, no hay un plan. Ellos dicen, está el plan Uruguay Trabaja. Sí, pero es un plan que es embrionario, es para pocos. No es que el ministerio se vuelque a colocar a la gente que de alguna manera hoy está siendo asistida, en donde termina por deshacer los hábitos de trabajo. Entonces hay gente que reclama derechos y reclama prestaciones sin entender que eso sale de la familia trabajadora que por medio de sus impuestos está financiando eso, para que no haya inequidades sociales graves en la sociedad. Pero son gente dependiente. Y para que esa gente dependiente sea independiente, la única manera es reinsertarla en el trabajo. Ahora, no puede reinsertarse en un país que no genera trabajo. Y ahí pasamos al tema del empleo. Claro. Entonces, Uruguay ha crecido el desempleo. Entonces, uno no puede plantear un plan en el MIDES que no se ata con la realidad que está viviendo el país, en donde hay empresas que cierran, hay comercios que cierran, hay productores rurales que dejan de tener tambos, que abandonan, que venden, hay industrias que se van. Entonces es un Uruguay en donde no hay futuro en lo que estamos. No podemos sacar a la gente de la dependencia si no hay una demanda de trabajo en la sociedad que vivimos. Y no la hay. ¿Y por qué? Y bueno, porque el Estado es un círculo vicioso. Reclama muchos impuestos, gasta mal, gasta mucho, demanda impuestos y mata a la empresa privada, que es la que genera empleo. Entonces el trabajador tiene solamente una puerta para golpear, y generalmente la puerta para golpear es la del Estado. Claro. Y yo no creo que eso tenga que ser así. No hay producción. El país crece si apoya la producción.
si crece su producto interno, si hay más industria, si hay más comercio, si hay más consumo. Es así como vive. Ahora, si no hay sueldos en la calle, no hay consumo. Claro. Y eso es parte integrante de algo que lo tenemos que ir razonando, porque es la forma de salir adelante de este estancamiento que vive el país. Alberto, por allí sabemos que habría que apostar a la inversión, pero hay inversores que se han ido porque no han podido soportar, digamos, el peso del sindicato, ¿no? Sí, eso es muy grave en un país. Es porque sigue habiendo ideología también ahí, en donde alguien que emprende es un enemigo de clase, es un explotador. No es un explotador. Es alguien que emprende, que quiere ganar, y si el Estado viene y cobra muchos impuestos, va a achicar el sueldo, va a pagar menos sueldo. Si el Estado deja ganar y es realmente un socio del emprendimiento, ese emprendedor quiere mantener a esos trabajadores y por lo tanto lo va a pagar bien. Ahora, la parte grande de la torta no se la puede llevar el Estado. El Estado tiene que correr el riesgo con la empresa. Me explico mejor. Tiene que ser un buen socio. Claro. Si mañana un comercio le va bien, el Estado está bien, está correcto que pida el 30% de esa renta para hacer su función social. Pero si ese comercio mañana no vende, no puede decir a ese comercio, a mí no me importa si vendiste, a mí me tenés que pagar igual. Entonces lo termina por fundir. ¿Y quién paga eso? El empleado, que no tiene más empleo. Entonces el Estado tiene que ser un socio del campo, un socio del emprendimiento, un socio de la industria. No puede cobrar impuestos que son ciegos. O sea, a mí el impuesto al patrimonio, una industria, usted tiene un stock determinado de un producto de materia prima para elaborar, viene el Estado y le cobra por el stock. Pero si todavía no lo trabajé, el stock. Claro. No lo hice, no lo elaboré, no lo vendí. Lo vendí, gané, sí, cómo no. Pero no me cobres por lo que tengo en el galpón. Cobrame por lo que vendí. Claro. Al productor rural no puede venir el Estado y decirle, tuviste una seca, no me importa, a mí me pagas igual, vendé las vacas lecheras, pero mato el tambo que tengo. O sea, es un enemigo en vez de ser un socio. Vendí leche, gané tanto, tomá. El Estado tiene que llevarse una parte porque tiene que cumplir una misión social, pero no puede matar a la gallina de huevos de oro, que es el que le da de comer al Estado, que es el que paga los impuestos. En la industria lo mismo, el comerciante lo mismo. Entonces esa situación es la que de alguna manera hay que revertir. Y no tenemos margen porque el manejo económico que ha hecho del Estado, de las cuentas del Estado, el gobierno del Frente Amplio ha sido caótica. Y hoy nos deja una herencia maldita que es del 5%. O sea, hay más de 2.600 millones de dólares que nos endeudamos por año pagando con deuda externa. Y eso acrecienta nuestra deuda. Entonces dice, bueno, que se endeude el Estado, a mí no me importa si yo voy a cobrar lo mismo. No, mi amigo. Hay que razonar mejor. Eso es grave en el futuro. Porque, y en el presente también, porque nosotros pagamos de interés de la deuda 2.200 millones de dólares por año, de intereses, sin capital. Mucha plata. ¿Sabe cuánto cobra el Estado por todo el IRPF, o sea, el impuesto a las retribuciones a las personas físicas, o sea, el impuesto a los sueldos? 2.000. O sea, todo lo que paga los sueldos de los trabajadores va a pagar intereses, nada de capital. O sea, si nosotros queremos aflojar la cincha en el sueldo para que aumente el poder adquisitivo de la gente, no podemos, porque toda esa plata va a pagar los intereses de la deuda, claro, porque el manejo del gobierno ha sido incorrecto y se sigue endeudando por año en más plata. Todos los años el déficit, además de pagar eso, se endeuda en 2.600 millones de dólares por año más. O sea, es una bola de nieve, ¿no?, que va chupando recursos. Y eso es un error, eso es un mal manejo de nuestra economía. Es lo que haría cualquiera que hoy me está escuchando y que maneja las cuentas de su casa, sabe que si gasta más de lo que entra, alguien la va a pagar. Entonces, ir al banco, hace una opereta,
¿no? En el Banco República para pagar las deudas, pero después tiene que pagar los intereses. Y cada vez se hace una opereta más grande, cada vez va a pagar más intereses. Y después va a terminar pidiendo que le perdonen la plata. Y acá no hay perdón. El Estado, si pide perdón, paga más intereses porque las calificadoras de riesgo del país aumentan nuestra nota y por lo tanto, en vez de pagar un interés normal, pagamos el doble de interés. O sea, en vez de pagar 2.000 millones, vamos a pagar, no sé, 3.000, un disparate. Claro. Porque no somos creíbles. Entonces, la credibilidad del país, el manejo correcto de las cuentas del Estado, ir poniendo en orden las cuentas, es un tema de buena administración que defiende el salario. Porque si no lo hacemos, termina por comprometerse el impuesto a los sueldos que pagan todos los uruguayos trabajadores. Luis Alberto, tendríamos muchos temas para hablar, pero el tiempo en radio, como se dice, es tirano. Una respuesta cortita para un tema que también a mí me preocupa y quizás al oyente también. En un gobierno de coalición, cuando vayan a negociar al exterior, ¿no? ¿Van los empresarios o va el gobierno? ¿Va a ir también los representantes de los trabajadores? Sí, ¿por qué no? Ahora, son negocios, ¿no? Que estén, no me importa. Pero han tomado parte, digamos, las decisiones. El trabajo del empresario es conseguir mercados, no es el trabajo de los trabajadores. Que los trabajadores vayan con productividad, siendo socios del empresario, a mí me parece muy bien eso. Ese es un tema importante. Pero claro, que la productividad de la empresa no es solamente se le pague con el salario. A rendimiento, sino como se dice, ¿no? Más producción, más salario. Y ganan. O sea, no son enemigos, son socios. Claro. Por eso estoy en contra de la lucha de clases. Pero hoy no pasa eso. No pasa, no. Si mañana quieren estar para ver las negociaciones, no me parece mal. Ahora, el Estado lo que hace son pistas de aterrizaje con los países. Después tienen que aterrizar los empresarios para hacer negocios entre ellos. No de Estado a Estado. Claro. No es que el Estado viene y abre un mercado. No. El Estado pone una pista de aterrizaje para que el avión nuestro con empresarios venga a vender. Hace de puente. Bajará, claro, abrirá su valijita y le mostrará los productos y venderá. Claro. Y después pelearán a ver si tiene impuestos o no tiene impuestos. Y ahí entra el Estado con vía política a decir, bueno, no nos cobren más impuestos por el ingreso a la mercadería uruguaya. Esas cosas hace el Estado para facilitarle a nuestros empresarios, que son los que tienen que colocar nuestro trabajo en el exterior. Si quiere estar un trabajador, no me parece mal que esté. Pero quien negocia es el empresario. Un buen empresario es un empresario que trabaja como vendiendo con la valijita, que se tome el avión y vaya a China y que vaya a Taiwán y que vaya a Tailandia o a la India a vender. Ese es un buen empresario. Y un buen trabajador es aquel que cumple con su horario, que ayuda, que trabaja con productividad, que no ata está atado a la suerte de la empresa y no es un enemigo tampoco de la empresa. Entonces, por lo tanto, no funde la empresa, sino que trabaja más y, bueno, que pida más en función del trabajo que está haciendo. Claro. Porque los dos son importantes, el capital y el trabajo. Exacto. No solo el capital y no solo el trabajo. Siempre el medio es el equilibrio de las cosas. Luis Alberto, ha sido un gusto charlar contigo. Bueno, después del 24 a descansar, porque imagino que... Poco, porque vamos a salir, ya nos anunció Luis, en una gira de agradecimiento. Está bien. Lo vamos a tener acá, entonces. Sí, bueno, ojalá. Yo no creo que podamos estar en todos los pueblos, porque además venimos con muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Hace mucho tiempo que andamos en la vuelta. Pero lo cierto es que vamos a dar por en la vuelta, ojalá que tengamos que agradecer, porque la gira de agradecimiento no es si el resultado es favorable, se agradece igual siempre. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muy amable.